Bueno, ah, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicolás Pecorari y mi compañero es Miguel Garelo. Y por supuesto que en el día de hoy vamos a estar presentando nuestro proyecto de finalización de carrera en Ingeniería Industrial. El mismo tiene por nombre Evaluación, Análisis y Desarrollo de un plan de producción y comercialización de Ginger Ale. Nuestro tutor fue Adrián Espuches. Y bueno, la presentación, perdón, se va a estar dividiendo en las siguientes etapas. Por supuesto que vamos a arrancar con una introducción, donde vamos a contar un poco qué es el Ginger Ale. En segundo lugar, vamos a estar pasando por el análisis de mercado, donde vamos a contar quién es nuestro cliente, quién es nuestro mercado, el volumen, etcétera. Luego vamos a pasar por el análisis de factibilidad técnica, donde vamos a definir el proyecto y vamos a analizar todo lo que es layout, tiempos. Vamos a seguir con el desarrollo del plan de comercialización, donde vamos a definir cómo vamos a llegar a nuestros clientes, a nuestro mercado. Y por último, el análisis de factibilidad económico y financiero, donde vamos a preguntarnos si el proyecto es factible económicamente. Y por supuesto, vamos a concluir. Bueno, empecemos con lo que nos compete esta tarde, Ginger Ale. ¿Qué es el Ginger Ale? Como lo sugiere la palabra, es una bebida cuyo ingrediente principal es el jengibre y que data del siglo XIX, hace bastante. Tiene origen en Inglaterra y se acostumbraba a tomar en las famosas tabernas, lo que serían nuestras cervecerías. Con los años, bueno, su fama se fue expandiendo hasta el punto de también hacerse popular incluso en los Estados Unidos durante la era de la ley seca, cuando se usaba como rebaje para las bebidas alcohólicas que se producían de contrabando. Con el tiempo y las migraciones, bueno, se fue extendiendo a lo largo de los continentes y los países. Podemos ver que tiene dos tipos de uso el ginger ale, o dos tipos de fabricación. Uno es llevándolo para el lado de una cerveza, que es como se solía tomar originalmente, y por otro lado como una gaseosa o como bebida de rebaje, que es como lo que se consumía en Estados Unidos. Nosotros vamos a analizar lo que es la gaseosa. Vamos a analizar todo el proceso productivo de la gaseosa. Bueno, es así como llegamos a la pregunta de, ¿el ginger ale tiene lugar en Argentina? Y más específicamente, ¿tiene lugar en Rosario? Y si lo tiene, ¿en qué medida? Bueno, para responder todas estas preguntas, realizamos una investigación de mercado. Pero antes de meternos a fondo con la misma, vamos a ver cuál es el estado actual del ginger ale, tanto global como local. Empecemos con el global. Ahora, antes de hablar de ginger ale, hay que hablar de gaseosas. Resulta que el mercado global de gaseosas, al menos perdón, al año 2019, es multibillonario, es billonario. Se está evaluado en 406 billones de dólares. Esto es a 2019, prepandemia. Y se esperaba que para el 2027 tenga un aumento del 5,1. Muchísimo. Es un super mercado para meterse. Ahora, por otro lado, si analizamos la posición actual eh, del ginger ale, nos encontramos que a pesar de que hace más o menos 50 años se encontraba en el olvido, en los últimos años se notó un incremento en la tendencia de las búsquedas incluso en Google se ha buscado mucho la palabra ginger ale y podemos ver que el consumo ha aumentado. Al menos el interés, me confundí, el interés ha aumentado. Ahora, tenemos que a nivel global hay una tendencia que es positiva para la vida y que tiene un lugar en el mercado. Un lugar chiquitito, que es el que queremos averiguar cuál es el volumen. Ahora, cuando nos movemos a un marco nacional, según un informe que se publicó por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por CABA, Argentina resulta que es uno de los países a nivel mundial con mayor consumo de bebidas azucaradas, gaseosas u otras, con un promedio de 137 litros por persona al año. Es un montón. Ahora, ¿qué lugar tiene el ginger ale en este mercado de gaseosas interno? Bueno, podemos decir en una primera instancia de que no tiene un lugar tan grande porque se dificulta incluso encontrarlo en góndola. Incluso tampoco hay tantas marcas nacionales dedicadas a la producción de ginger ale, que luego la vamos a analizar. Y esto la verdad que presenta tanto un desafío como una oportunidad. ¿Por qué? Porque por un lado no hay tantos competidores en el sector y por lo tanto las barreras de entradas no son tan altas. Pero por otro lado, pareciera ser que es un nicho muy particular y hay que saber ganárselo y también sacar rentabilidad de ese nicho. Ahora, para entender este nicho, primero necesitamos conocer la oferta y la demanda actual. Empecemos con la demanda. Para conocer la demanda es que realizamos un estudio de mercado. Y el mismo parte de una hipótesis y tiene una serie de objetivos. La hipótesis que planteamos es que se puede incrementar el consumo de ginger ale en el segmento etario de 18 a 50 años en la ciudad de Rosario y convertirlo en un mercado potencial.
Y los objetivos específicos que definimos es estimar el tamaño de ese mercado, estimar los niveles de consumo y obtener algunas características o preferencias de los usuarios, más que nada para definir temas de mercadotecnia, de marketing y a nivel de producto, de formas de envases y esas cosas de packaging. Para realizar este estudio de mercado, teníamos pensado hacer no solo encuestas, sino también experimentos con grupos cerrados. Dado la pandemia, no se pudo hacer, por lo que no nos quedó otra que realizar encuestas online. Y para hacer estas encuestas hay que definir al cliente al cual le íbamos a apuntar, segmentar. La segmentación de esta población va a ser la siguiente. Si bien ya he mencionado algunas características que pueden quedar ahí rebotando, para definirlas son las siguientes. En primer lugar, pertenecen a la localidad de Rosario. Este mercado lo definimos como de Rosario. Por otro lado, tienen entre 18 y 50 años. En tercer lugar, pertenecen a una clase social media, media baja, media alta. Y por último, consumen ginger ale de forma habitual y ni hablar de gaseosas. Ahora, ¿cuántas personas se encuentran dentro de esta descripción? Para eso hay que empezar a delimitar el mercado. Y para obtener este número nos valemos de dos cosas. La primera son datos que ya están ahí, estudios que ya han sido realizados, que son datos secundarios, y por otro lado, datos que provienen de nuestra propia encuesta, que vienen a ser datos primarios. Ahora, el primer número que necesitamos saber es la cantidad de personas entre 18 y 50 años en la ciudad de Rosario. Para esto vamos a usar dos datos secundarios. Uno son las proyecciones provinciales de población por sexo y grupo realizada en el año 2013 por el Estado. Y la segunda es un censo que le hizo la Municipalidad de Rosario en el 2017. Cruzando ambos estudios, obtenemos que para este año, 2021, aproximadamente habría unas 453.000 personas entre 18 y 50 años. Luego, necesitamos filtrar aquellos que pertenecen a una clase social media, media baja, media alta. Según el INDEC, esta cantidad de personas son el 45% de la población, por lo que ahora el número se reduce a unas 204.000 personas aproximadamente. Pero de este dato solamente nos interesan aquellas que ya consumen gaseosas. Ahora sí, para conseguir este dato, nos valemos de las encuestas que realizamos, que arrojaron que aproximadamente el 70% consumen bebidas gasificadas al menos una vez a la semana. Cualquiera sea el formato, envase chico, envase grande, no importa la marca. Lo importante es que consuman gaseosas. Ahora, nuestro mercado potencial se reduce a aproximadamente 142.000 personas. Pero el mercado real de ginger ale en Rosario son aquellas personas que han consumido y que lo siguen haciendo. Según nuestras encuestas, apenas el 5% de los encuestados, nuestros encuestados, que dijeron que consumen gaseosas al menos una vez a la semana, entran en este rango y son aproximadamente unas 7.000 personas. Es un poquito más en realidad, pero redondeando. Por último, determinamos el market share objetivo para el año 1, que es del 11%, con un crecimiento interanual del 1, lo que nos lleva a la siguiente proyección de la demanda que vemos en pantalla. Pueden ver que son aproximadamente unas 770 personas las que pertenecen al market share objetivo del año 1, y en el índice de pronóstico está transformado en litros, con frecuencias de consumo y cantidades que también obtuvimos de nuestra encuesta. Ahora, entendida y definida la demanda, pasemos a ver brevemente lo que es la oferta actual de ginger ale. Cuando analizamos las distintas formas de competencia directa, nos encontramos con tres canales por donde llega el ginger ale. Uno de ellos son los supermercados, otras las vinerías o similares, y otra es la venta online. Con respecto a los supermercados, en góndolas de los grandes supermercados, de las cadenas, nos encontramos que únicamente hay, casi únicamente podríamos decir, ginger ale marca Cunnington, con el clásico envase de plástico de PET de 1,5 litros, y en locales chicos, supermercados chicos o kioscos, hay Cunnington, pero por supuesto que no es ginger ale, hay pomelo y agua tónica. Analizando los diversos locales de vinerías ahora, o similares, nos encontramos que en ese mercado están floreciendo lo que son las marcas más artesanales, entre ellas algunas de la ciudad como Pulpo Blanco y Santa Quina. Y una particularidad que tienen entre estas marcas artesanales es que
la botella, el formato de la botella es chico, no viene en formato grande. Es decir, vienen en envases 330 o de medio litro, de 500 mililitros. Y el material generalmente es plástico. Y por último, analizando ya lo que es el mercado online, bueno, por supuesto que están todas las marcas que mencionamos previamente, más plus las internacionales que ya son otro nivel, suelen tener envase de vidrio, etc. Ahora, ¿qué producto vamos a hacer nosotros con respecto al envase? Una parte de la encuesta se concentró en el tamaño de los envases que los encuestados preferían, tanto a lo que es envase chico o envase grande, pregunta. La, para el envase grande, la mayoría eligió el envase de 1,25 litros, y para el envase chico, el envase de 330 mililitros. Y con respecto al tipo de material, decidimos utilizar plástico por motivos principalmente económicos. El envase vidrio, la verdad que encarece mucho al producto, y no estábamos seguros de que le iba a dar un impulso a nivel marca, de que justificara usar el vidrio y encarecer el producto. Entonces, ahora, en bases a estas elecciones, ¿no? de envase, por supuesto, vamos a luego diseñar el proceso productivo. A modo de resumen, las principales fortalezas vienen dadas a que es un producto novedoso y más saludable que otras gaseosas por la forma de producir, lo que ahora vamos a ver. Ahora, que sea novedoso tiene también una debilidad, y es que trae consigo un mercado de consumidores chico. También tiene un dejo picante, pero bueno, ya es algo característico de la vida, o sea, al que le gusta, pero bueno, no es para la mayoría. Desde el punto de vista del entorno, también observamos que el consumo de bebidas alternativas está en alza con todas las tónicas y este mercado, y el nicho de ginger ale aún no se encuentra tan explotado, específicamente en la ginger ale, las tónicas por supuesto que sí. También se pueden sumar a esto las bajas barreras de entrada y la poca competencia directa que se encuentra en el mercado local. Y por el lado negativo, reconocemos que es una amenaza, un riesgo, comenzar una empresa con una única línea de producto, y que a pesar de haber pocas marcas de competencia directa, algunas están más plantadas, como Pulpo Blanco, por ejemplo. Bueno, ahora mi compañero Miguel va a continuar con el proceso de producción. Sí, bueno, siguiendo un poco con el análisis técnico que realizamos, nos encontramos con una serie de puntos que vamos a tratar hoy. Vamos a arrancar con un proceso productivo, veremos cómo llevamos a cabo el análisis de tiempo, la planificación de la producción, brevemente el layout o el diseño de planta, y terminaremos con un comentario sobre las normativas a tener en cuenta. Con respecto al proceso productivo, primero o en primera instancia nos encontramos que hay que hacer un preprocesado de los insumos. Desde el lado del jengibre vamos a tener que triturarlo para obtener un resultado óptimo. El agua va a tener que ser tratada para eliminar la mayor cantidad posible de flujo o cloro que contenga. Y también tenemos nuestro ginger bag o fermento de jengibre, que va a ser nuestro insumo principal y el que va a aportar el color y el sabor a la bebida final. Y que para fabricarlo tenemos dos fases separadas. Por un lado, la fabricación propiamente dicha, el cual se le incorporará de forma periódica tanto azúcar como jengibre a un contenedor lleno de agua durante aproximadamente una semana. Y una vez está completado ese plazo, ya se va a encontrar listo para introducirse al proceso. La segunda fase va a ser la de mantenimiento, el cual va a haber que agregarle también de forma periódica o diaria azúcar, jengibre y agua para ir reponiendo lo que se utiliza y de esta forma poder usarlo de forma continua en la producción. Ahora sí, entrando al proceso productivo, comienza con el proceso de macerado, la tarea de macerado, en el cual se combinará agua, jengibre y azúcar en una olla maceradora. Se hará lo que se podría llamar un té de jengibre y se lo llevará a hervir durante aproximadamente 15 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, debe ser enfriado hasta temperatura ambiente y filtrado, para ya luego combinarse con nuestro ginger bag y jugo de limón en tanques fermentadores. Esta tarea, la tarea de fermentado, va a ser nuestra tarea más importante y más larga, pudiendo llevar hasta 2 días. Una vez finalizada la tarea, va a ser necesario un depurado para eliminar cualquier tipo de impureza que haya en suspensión, y ya se encontrará lista para ser embotellada, envasada y distribuida. Ahora bien, algunas consideraciones rápidas que tenemos que tener en cuenta
sobre la producción o sobre el proceso va a ser, en primer lugar, la limpieza, la cual tanto la limpieza pre, post y durante el proceso va a ser de suma importancia para la correcta realización de la actividad y tiene que ser realizada por personal capacitado y los productos recomendados. Los materiales metálicos a utilizar van a ser con exclusividad acero inoxidable para evitar cualquier tipo de contaminación. El envasado se realizará de forma séptica, lo que se llevará a desinfectar tanto el tapón de cierre como el envase previo a su uso. Y por último, los desechos van a ser tratados por una empresa que se dedica a su disposición final. Conociendo a grandes rasgos cómo va a ser nuestra producción o cómo van a ser las distintas tareas, podemos pasar a pensar cuánto tiempo va a llevar a implementarla. Para esto hicimos un análisis de tiempo, en el cual tomamos el proceso entero y lo dividimos en las distintas tareas productivas que lo componen. Y cada tarea fue analizada por separado y bueno, los resultados plasmados en distintas tablas y gráficos como el que estamos mostrando acá. Ahora bien, este flujo que se muestra, o cómo está la disposición de las distintas tareas, es una de las formas en las que encontramos en la que puede estar distribuida los procesos y los lotes, de forma de optimizar al máximo los tiempos de espera. Cuando arrancamos con este análisis de tiempo, encontramos que las tareas pueden ser divididas principalmente en dos. Por un lado tenemos aquellas que dependen de lo que podríamos llamar un tiempo de máquina, y por otro, tareas cortas pero repetitivas. Bueno, fueron en estas últimas en las que nos enfocamos de forma más marcada en el análisis, y lo realizamos mediante haciendo uso de los métodos y técnicas y tablas de MTM. Dos consideraciones rapiditas que nos gustaría hacer antes de continuar con el siguiente tema es que todo el tiempo que se ve que no se está realizando ninguna tarea, al menos en el gráfico, no quiere decir que sea desperdicio o tiempo perdido. Nosotros en este caso analizamos exclusivamente tareas productivas, por lo que ese tiempo podría ser realizado cualquier otro tipo de tarea, por ejemplo, administrativas. Y en segundo lugar, que todos los tiempos definidos están en base a una serie de parámetros, entre ellos el proceso productivo que definimos previamente, los tamaños de los lotes de producción, algunas consideraciones ergonómicas y también la maquinaria a utilizar. Ahora Nico nos va a comentar un poco el tema de la planificación. Bueno, la misma va a estar dividida en dos partes. En primer lugar, la agregada en litros y en segundo la desagregada en botellas. Para hacer la planificación agregada, como no contamos con datos históricos de la demanda de Ginger Ale, vamos a utilizar como punto de partida la estimación de la demanda que obtuvimos a partir de los datos de la investigación de la encuesta. Luego los pronósticos de demanda de cada formato de botella se van a transformar según esta planificación agregada. Lo que ven en pantalla ahora a continuación es la planificación del primer año en litros, y para llegar a la misma hubo que tener ciertas consideraciones. En primer lugar, bueno, debido a la forma de obtener los datos del mercado real, no tenemos información sobre cómo varía la demanda durante el año, por lo que vamos a tomar que la misma es constante todos los meses. Para el año siguiente va a lo mismo, aunque habría que luego hacer un recálculo del pronóstico. En segundo lugar, tenemos en cuenta lo que es el stock de seguridad, que lo seteamos en un 10%. En tercer lugar, las vacaciones. Son 14 días consecutivos que se planificaron para las primeras 2 semanas de enero del año 2, por lo que había que planificar la producción de esa fecha para diciembre. En cuarto lugar, tenemos que se planifica una parada de mantenimiento para la primera semana de diciembre, y vale la misma aclaración. Hay que planificar la producción de esa semana para noviembre. En quinto lugar, si bien se tiene en cuenta que hay 17 días de feriado en el 2021 al menos, esto no nos impactaría en la producción, porque bueno, como comentó Miguel, por la naturaleza del proceso de producción, podemos programar la producción según la necesidad y podemos programar que el fermentado se produzca en esos días de feriado. Y por último, tenemos que el primer mes, debido a la necesidad de llenar góndolas, se va a producir un sobrestock de un 25%. Bueno, lo que vemos a continuación ahora es ya la planificación desagregada, ya en botellas, que se parte por supuesto, de la agregada. Y ahora va a seguir Miguel con el layout. Sí. Bueno, entrando rápidamente en el layout, podemos ver cómo van a estar ubicados la locación de los distintos sectores que van a participar en el proceso productivo. Y estas ubicaciones fueron establecidas siguiendo una serie de consideraciones o de criterios,
En primer lugar, se busca un flujo lo más continuo posible, tratando de evitar cualquier tipo de obstrucción, y siempre respetando la relación entre las distintas áreas. Desde el punto de vista del baño y de los depósitos de material de limpieza, se eligió ponerlo lo más separado y aislado posible del flujo de proceso para evitar cualquier contaminación. Los almacenes de insumos fueron divididos en dos y acercados al área que lo utiliza, como sea en el layout del número 2 y número 3. Y por último tenemos el almacén de depósitos terminado, intermedio o temporal, que fue ubicado al final del proceso, es el número 5 del layout, y se buscó que tenga un fácil acceso para una relocación libre de riesgo. Ahora vamos a ver, rápidamente cómo va a ser el flujo productivo, cómo queda en el layout. Se inicia con un preprocesado de los insumos, pasando a nuestra tarea de macerado, enfriado y filtrado, fermentado, nuestro proceso más largo y más importante, y ya pasando a embotellado, embalado, y este sería el depósito intermedio o temporal de producto terminado, y una vez finalizado el lote completo de producción, pasaría a nuestro depósito de producto ya terminado, listo para su despacho. Entrando rápidamente, el último tema de este análisis técnico, vamos a nombrar rápidamente algunas de las normativas que hay que tener en cuenta tanto a la hora de producir como de arrancar e instalar la planta productiva. En primer lugar, hay que seguir lo establecido por el Código Alimentario Argentino, va a estar regulado por el INAL, Instituto Perteneciente a la ANMAT, y va a traer asociado la obtención de dos códigos distintos, uno para el proceso, para el producto y uno para el establecimiento, y bueno, estos van a tener que estar en la etiqueta del producto. Por otro lado, hay que seguir el marco de prevención de riesgos laborales establecido por la Ley Nacional de Riesgo de Trabajo. Y por último tenemos una serie de leyes de gestión medioambiental, acá pusimos algunas como ejemplo, que hay que tener en cuenta a la hora de realizar esta actividad. Cambiando un poco de tema, vamos a entrar a las distintas estrategias de comercialización. Para esto tenemos nuestra definición de marca y por otro lado la definición de lo que va a ser nuestro mix de marketing. Con respecto a la marca, un breve comentario: se eligió el nombre Thales, buscando que sea fácil de leer, de escribir y de recordar, y que sea innovador. Y así también, bueno, fue el eslogan, que se buscó que sea sencillo y principalmente asociable a la marca o al producto. Ahora sí, nuestro tema un poco más importante, la definición de nuestro mix de marketing, viene asociada a 4 variables principales, comenzando con el producto, el cual va a ser, bueno, lo que nosotros vamos a producir y comercializar, y cómo nos vamos a diferenciar de la competencia. En nuestro caso, bueno, que no es ninguna sorpresa, vamos a hacer ginger ale, bebida gasificada a base de jengibre. Se va a comercializar en dos tamaños de envase, uno chico y uno grande. El proceso de producción va a ser según la metodología original, usando un fermento de jengibre que le va a dar un sabor muy característico, un sabor final muy característico y muy particular. Y no vamos a utilizar ningún tipo ni de conservante ni saborizante en ninguna etapa del proceso. Con respecto al precio, se definió una estrategia de selección, lo que nos va a llevar a un precio final similar a algunas bebidas premium y un poco más alto a la clásica bebida de góndola. Esto, bueno, se eligió así, siguiendo dos puntos principales. En primer lugar, tenemos un mercado muy chico, producciones bajas, nos va a imposibilitar cualquier tipo de economía de escala. Y por otro lado, los canales de distribución elegidos presentan muy poca cantidad de marcas de competencia directa, y estas siguen unas estrategias de precios similares a esta. Hablando un poco, ya que estamos de distribución, se eligió la localidad de Rosario como nuestro centro principal, buscando un crecimiento controlado, lento, siempre tratando de evaluar las capacidades instaladas y la posibilidad de expandirse hacia otras localidades. Fuimos por un canal de distribución nivel 0 y nivel 2, esto va a querer decir ventas online nivel 0, nivel 2 utilizando distribuidores mayoristas, tratando de buscar minimizar los costos tanto de logística como de comercialización, a costa, bueno, de perder un poco el poder sobre la distribución. Nuestro último punto, promoción y publicidad. Tenemos que la publicidad la vamos a poder dividir en dos. Primero tenemos los costos iniciales de largada. En nuestro caso constan de la creación de las distintas plataformas web y una fuerte campaña publicitaria en las mismas y anuncios impresos.
Y después tenemos los costos mantenidos en el tiempo, que van a ser casi con exclusividad el mantenimiento de las plataformas digitales y la publicidad en las mismas. Desde el punto de vista de la promoción, van a ser todas aquellas que incentiven al cliente a la compra, mediante descuento de primera compra, y después algunos sostenidos en el tiempo para compras de grandes cantidades. Entrando al último punto de esta presentación, nos encontramos con la necesidad de evaluar la capacidad de la propuesta de obtener beneficios y la rentabilidad que tiene, por lo que realizamos un análisis económico y financiero. Un comentario antes de entrar de lleno en este análisis, para remitirnos exclusivamente a las conclusiones. Ahora no vamos a entrar en ningún cálculo puntual y nos vamos a remitir solamente a los resultados finales. Ahora sí, entrando ya en el análisis económico, se tomó la totalidad de costos e inversiones necesarias para tanto la producción como la comercialización, se los dividió en 3, y tomando estas variables, combinándolas con el precio de venta establecido, se calculan los puntos de equilibrio tanto por unidad como monetario. Cuando comparamos este último, el punto de equilibrio monetario, con las ganancias que estimamos para un primer año, vemos que estas son sustancialmente mayores, y nos va a indicar, al menos a priori, en una primera instancia, que la propuesta o el proyecto va a ser capaz de cubrir principalmente los costos fijos y generará algunos beneficios a futuro. Para complementar esta conclusión, se realizó un análisis de sensibilidad en los que se plantearon 3 escenarios distintos. El optimista teniendo un aumento en los ingresos de venta, dados por un aumento inesperado en la demanda, normal o esperado, siguiendo las postulaciones a lo largo de todo el trabajo, y el negativo en el que el market share definido no fue alcanzado. Para estos 3 escenarios se calcularon los 2 principales parámetros, tanto para la evaluación de beneficio como el retorno de la inversión. Como podemos ver, para el optimista o esperado tenemos un BAM positivo. Esto está de acuerdo a lo que vimos recién en el análisis económico. La propuesta generará beneficio a futuro, al menos a primera instancia va a generar beneficio a futuro. Pero por el lado del TIR, inclusive para un escenario optimista, tenemos que es menor a 0,24, que representa nuestra TIR mínima aceptada, y también es la tasa de descuento definida. Por lo que bajo estas circunstancias, el retorno de la inversión de la propuesta o del proyecto no sería aceptable. Ahora Nico nos va a comentar un poco las conclusiones que podemos sacar de todo lo visto hasta el momento. Bien. Bueno, podemos hablar principalmente de 3 tipos de conclusiones. En primer lugar, en cuanto al producto. Tenemos que una bebida que es poco conocida y que por lo tanto el mercado es chico en comparación con lo que podría ser. Existe una variedad reducida de marcas que representan competencia directa, sobre todo las locales, pero no hay una unificación de estrategias implementadas por las mismas, ¿no? Cada una va por su lado. Teniendo en cuenta estos puntos y sumando que existe una tendencia que va en aumento hacia el tipo de bebidas alternativas, podríamos decirle, podemos concluir que el Ginger Ale en Rosario tiene un mercado chico, pero atractivo porque tiene una fácil entrada y posibilidades de crecimiento. Por otro lado, pasando a lo que es las conclusiones del proceso productivo, la factibilidad técnica, tenemos un proceso que es sencillo, que es realizable con poca maquinaria pesada, que tiene tiempos de espera, tareas manuales y repetitivas, y que los insumos son sencillos, son pocos y se consiguen fácil. En conclusión, el proceso productivo es más que factible. Y con relación al estudio económico y financiero, bueno, podemos observar las consecuencias del mercado chico y de los bajos niveles de producción que imposibilitan las economías de escala. Si bien se obtuvo un punto de equilibrio monetario positivo y esperanzador, bueno, nos encontramos que en análisis de sensibilidad, tanto en escenarios normales, hubo optimistas y optimistas. Si bien se tiene un band que es positivo y que arrojaría ganancias, tenemos que un TIR nos arroja un TIR que no es aceptable, según los objetivos planteados, por supuesto. Por lo que el análisis económico y financiero es desfavorable en ese sentido. Sacando una conclusión general, podemos ver que a pesar de resultados esperanzadores, tanto en la parte de producto, de comercialización y productiva, se observa que bajo estas circunstancias el proyecto no rinde lo esperado
y no cumple con las expectativas dados los resultados en el análisis financiero y económico. Como comentario final, nos gustaría decir de que si bien no da el proyecto, es muy probable de que al aumentar el mercado y quizás expandirnos a otras ciudades, el BAN y el TIR ya den resultados esperanzadores, positivos, pero bueno, requeriría otro análisis porque son otra estructura productiva, otro plan de comercialización y otro proyecto. Pero para resumir, el proyecto tal y cual como está en la ciudad de Rosario no podría hacerse porque no rinde. Así que bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, y por supuesto que dejamos el espacio abierto a preguntas.